este cogobierno, que adicionalmente es el que realmente ha estado gobernando. Y veamos, ¿por qué insisto yo que Guillermo Lasso es la continuidad del morenismo? Veamos. Las bancadas del oficialismo, Creo e Independientes, con 74 votos afirmativos, le dijeron sí a la ley de apoyo humanitario enviado por parte del presidente Lenín Moreno para hacerle frente a la crisis por el coronavirus. En la ley se contemplan varios cambios. El ponente Esteban Albornoz explicó cuáles. Eliminar el capítulo de las contribuciones, todo el capítulo de las contribuciones. Eso también implica, ¿no es cierto?, que se elimine también el capítulo de la cuenta especial. Sin embargo, del otro lado estaban los 59 votos negativos, que salieron de las bancadas de Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, algunos asambleístas de Pachacutic y parte del Badi y Suma. La ley humanitaria fue aprobada. Esta permite reducir la jornada laboral a la mitad y el salario mínimo hasta el 55%. La reducción de los salarios y jornadas de trabajo podrá extenderse hasta 2 años. Fueron los votos del morenismo y del partido Creo, perteneciente a Guillermo Lasso, quienes aprobaron el proyecto de la ley enviado por el presidente Lenín Moreno. Ahí está entonces, ¿quién representa la continuidad del morenismo, amigas y amigos, hermanas y hermanos? Una ley mal llamada humanitaria, que en medio de la crisis, en vez de hacer lo que hacía el mundo entero, de proteger la producción y proteger el empleo, con los votos de Guillermo Lasso y del gobierno de Lenín Moreno, se aprobó esta ley. Una ley que precarizó el trabajo, una ley que estableció una modalidad de flexibilidad laboral, reduciendo la jornada laboral hasta el 50%, lo cual significa reducir los ingresos de los trabajadores, de las familias ecuatorianas en el sector privado hasta el 50% y en el salario mínimo hasta algo equivalente. Esa es la afectación a ustedes, a las familias ecuatorianas, de parte del gobierno de Moreno, de parte de Guillermo Lasso, que representaría un alto riesgo para el Ecuador, para ustedes, en caso de que ganen las elecciones en febrero y en abril del año 2021. Pero ellos dicen que recibieron un país quebrado. Ellos dicen que no hay más alternativas que esta para poder recuperar la economía y devolver el empleo. Quiero invitarlos a una reflexión de sentido común. Les puede devolver el empleo aquel que mediante una ley y con sus votos les quitó, les secuestró, les arrancó el derecho al trabajo, les quitó los ingresos a sus familias. Esa persona, ese cogobierno, les puede devolver el trabajo y los ingresos. ¿O somos ingenuos y creemos que esas personas y que ese cogobierno y que esa continuidad de la política neoliberal puede sacar al país de esta crisis cuando ellos nos han llevado a la crisis? Dicen que el país no tiene recursos, pero yo los invito a que recuerden en alguna de mis intervenciones cuánto ascienden los recursos que han salido del país por concepto de salida de capitales hacia paraísos fiscales. Y esto no lo digo yo, y quiero recordarles, porque ahora resulta que ciertos medios de comunicación no se acuerdan de esto. Diario El Universo del 4 de febrero del 2015 publicó, y esto se los dije el sábado pasado también, y en medio de la crisis sanitaria también se los dije, publicó que 265 familias ecuatorianas tienen y mantienen en paraísos fiscales, según reportes de la banca suiza, 30.000 millones de dólares. Sí, escúcheseme bien, 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares significa
casi el 100% del presupuesto anual del Estado ecuatoriano y el 30% de todo el tamaño de la economía. Si esta hoja fuera el tamaño de la economía, el 30% sería como quitarle esto y miren la reducción de la economía. La pregunta es, ¿por qué no tiene recursos la economía ecuatoriana? Porque hay cierto sector de la población, pequeños, pocos que tienen mucho, en desmedro de muchos que tienen poco, que en vez de pretender reinvertir en procesos productivos en el territorio ecuatoriano, prefieren sacar esos dineros a paraísos fiscales tan solo para no pagar impuestos. Entonces yo les pregunto, ¿el Ecuador tiene problemas de generar recursos? Y la respuesta es claro que no. Porque está generando tantos recursos que genera esos 30.000 millones de dólares que lo han sacado a los paraísos fiscales. Por eso es que el país está como está. Y ahí es donde tenemos que trabajar entonces, en recobrar la confianza y la credibilidad del país para que haya políticas de solidaridad y para que esos recursos económicos se reinviertan en el territorio ecuatoriano. El país sí puede y sí es capaz de generar recursos monetarios y económicos para beneficiar el desarrollo y el crecimiento económico de los ecuatorianos. Allá entonces tenemos que ir. Ahí está reflejado la continuidad del morenismo en esa política del Fondo Monetario Internacional que la lidera Guillermo Lasso y que con sus votos del movimiento Creo aprobó que la ley de fomento productivo que vimos en el arranque de esta transmisión, aprobó que prácticamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y yo les recuerdo que el propio Guillermo Lasso y sus voceros dijeron, hemos llegado a un acuerdo con el gobierno Moreno para aprobar las leyes. Sí, esas leyes que les quitaron a ustedes los ingresos, tanto en el sector público como en el sector privado. Esas leyes que les precarizó el trabajo y los debilitó. Esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que redujo los presupuestos de inversión en la salud pública en un 36% y que redujo adicionalmente los presupuestos de la educación pública, perjudicando a los niños y a los jóvenes ecuatorianos. Pero veamos el pacto de Guillermo Lasso con el Partido Social Cristiano. Que este enamoramiento no nos confunda, no es nuevo. Lo que han hecho es adelantar las líneas y adelantar el tiempo para poder participar unidos en esa primera vuelta. ¿Y saben por qué? Luego de este video se los comento. Ella se refiere a una cifra que coincide con un video de ataque en una página de Facebook conectada con el municipio de Guayaquil, con el movimiento Madera de Guerrero, con el alcalde de Guayaquil. Yo soy seria. Aquí están los papeles del Banco de Guayaquil que demuestra que ustedes despidieron a cerca del 10% de su personal. No quiero que conozcan al verdadero Guillermo. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo creía haber conocido al verdadero Guillermo durante casi 30 años. Por eso lo he estimado y por eso lo he apoyado en su elección pasada para presidente de la República. Pero veo por sus propias palabras que ese era el falso Guillermo. Que el verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora. Nuestra propuesta no es exactamente igual a la propuesta de Guillermo Lasso y de Creo, pero sin duda la propuesta de ellos es más cercana a la nuestra. Vamos a requerir de la experiencia política del alcalde de Guayaquil, de Jaime Nebot. Vamos a requerir, y yo no tengo pelos en la lengua para decir que se la voy a pedir. El único acuerdo, la eliminación de todo rezago correísta vía consulta popular. La forma de desenredar este asunto
es una consulta popular. La SO parecería estar de acuerdo, pero primero insiste, hay que llegar, aunque en sus planes también está armar una mayoría legislativa afín, incluso con gente de Alianza País. No descartemos la posibilidad de que 20, 30 asambleístas de Alianza País quieran formar parte de esta gran coalición. Dijo que Moreno cumple con las disposiciones de los opositores. Me han quitado las funciones por pedidos de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios. Nuevamente denunció supuestos pactos políticos, entre ellos con la familia Bucaram. Desde el día de ayer me siento liberado, porque he tenido que presenciar por 2 meses cómo comienza a desmontarse nuestra revolución, los ideales, los principios y los valores. Es adecentar la política, entregar la Corporación Nacional de Electricidad a la familia Bucaram. El Consejo de Participación Transitorio finalmente dio a luz este viernes al nuevo Consejo Nacional Electoral. Esther Acero por Alianza País, Enrique Pita por Creo y José Cabrera por el Partido Social Cristiano. Porque los partidos políticos, y con razón, reclaman que se les debe permitir estar presentes. Nebot y Lasso, acuerdo electoral. Los delegados de ambos partidos en el Consejo Nacional Electoral velarán por la transparencia del proceso electoral. Por otro lado, las dos organizaciones políticas establecerán un control electoral debidamente coordinado. Ahí está la prueba. La primera parte del video en relación a la consulta popular del 2018, que coloquial y popularmente, y también con mucha indignación, se la conoce como el 7 veces sí, ya se estaba fraguando desde el año 2017. Luego de la posesión en mayo 24 del 2017, y ahí se comienza entonces a tejer y a configurar la traición al progresismo. Y esa migración a entregarse en los brazos de su amado, del neoliberalismo, de esa derecha y de ese Fondo Monetario Internacional. Porque quería ya desde ahí bloquear al líder Rafael Correa, líder de la política nacional e internacional, pero pretendía ya bloquear al progresismo. Pretendían ya bloquear al progresismo en el año 2017. Ustedes escucharon a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot sobre la necesidad de hacer esa consulta. Y es más, Guillermo Lasso ya que decía, no descartamos una alianza con el bloque legislativo social cristiano y con algunos asambleístas de Alianza País. Esa Alianza País constituida por asambleístas que traicionaron a la alianza del progresismo, al progresismo en sí, y ahí entonces se comenzó a configurar la traición de Lenín Moreno. Yo me vuelvo a preguntar entonces, ¿quiénes cogobernaron el país entre mayo del 2017 a la fecha actual? Y la respuesta es, Moreno cogobernó con Guillermo Lasso del movimiento Creo y hoy su aliado, Partido Social Cristiano. Pero ahora, en el año 2020, el acuerdo que se anunció hace pocos días entre ambas organizaciones políticas, que dice claramente, y no lo estoy diciendo yo desde la opinión, lo estoy diciendo en función, al texto publicado que contiene los puntos del acuerdo entre el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. El control del Consejo Electoral, el control del Consejo Nacional Electoral. Si ya de por sí había una mayoría, hoy se administra
y se controla ya no solo desde el operador político que está en la Contraloría General de la Nación, que es Pablo Celis, ya no solo desde la Fiscalía para presionar al Consejo Nacional Electoral, sino ahora sí, ese enamoramiento se transformó en matrimonio para poder impedir la participación del binomio por la esperanza, del binomio de ese nuevo progresismo. ¿Y por qué entonces para esta primera vuelta adelantan las líneas y adelantan esa alianza y no lo hacen como lo hacían en el pasado, que se juntaban en la segunda vuelta? Porque tienen terror que el progresismo les gane en una sola vuelta y que no sea necesaria la segunda vuelta en el mes de abril. Es decir, este acuerdo para dominar el Consejo Nacional Electoral y para impedir la inscripción de los candidatos del progresismo no es otra cosa a ese terror que me recuerda a ese pasaje bíblico del Apocalipsis, que es el crujir de dientes. A eso, entonces, se llama continuidad del morenismo. A eso, entonces, se llama continuidad de la derecha neoliberal. Pero está en nosotros evitarlo. Está en nosotros impedirlo. Pero veamos por qué yo hablo que el morenismo pretende extender su periodo a través de la continuidad de un gobierno de Guillermo Lasso. El presidente de la República dijo hoy que está trabajando para que el próximo gobierno pueda aplicar los maravillosos planes que proponga. Según Moreno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso serán presidentes algún día y solo la aplicación de medidas económicas como las que él está tomando facilitarán la ejecución de sus propuestas. Quiero referirme de manera particular a dos declaraciones que han realizado distinguidos amigos, estimados amigos, el señor Jaime Nebot, el señor abogado Jaime Nebot y el señor Guillermo Lasso, con respecto a la situación del país. Creo yo que tienen muy buenas intenciones, muy buenos programas, muy buena fe y muy buenos deseos de transformar el país positivamente. Y eso me alegra. Eso me alegra porque seguramente algún momento van a ser, tarde, a corto, mediano plazo, van a ser presidentes de la República. Y qué bueno que tengan esas ideas, esos pensamientos de beneficio para el país. Pero les quiero dar una noticia. La única forma de que ustedes reciban un país encaminado para poder volver realidad los sueños, los anhelos, las esperanzas que tienen con respecto al pueblo ecuatoriano es que nosotros hagamos este trabajo. Creo que frente a las alternativas que hoy enfrenta el país, hay que votar por Lasso, hay que votar por Lasso. Voy a hablar bien de los ministros que deben de continuar. Y que cada quien saque las conclusiones. Y que cada quien saque las conclusiones. A ver, hagámoslo así. El primero, la ministra Romo, tengo una muy buena impresión de ella. Es una mujer inteligente. Ha logrado casi lo imposible, ¿no? Sí, y es una mujer capaz, actúa de buena fe y pienso que le es muy útil al gobierno. Si María Paula Romo mañana deja de ser ministra del Interior, de alguna manera ya no tengo contraparte con quien hablar. Más pruebas. ¿Quién representa la continuidad del morenismo? Maravillosas medidas, maravillosas intenciones, dice Moreno. Y que la continuidad de Lasso pudiese representar el salir de la crisis. Maravillosas medidas, buenas intenciones, buena fe, es perdonar la deuda tributaria de las empresas grandes, nacionales y transnacionales. Maravillosas medidas, buenas intenciones y buena fe es quitarle los ingresos a ustedes. Es despedir a los trabajadores que representan a familias en el Ecuador. Eso se puede entender, comprender y llamar como maravillosas medidas, como buenas intenciones y buena fe.
y augurar que quien auspició y votó por esas leyes llegue a ser presidente de la República? ¿Les queda duda de quién es la continuidad del morenismo? Cuando la propia ministra de Gobierno, adicionalmente a lo ya dicho por Lenín Moreno, dice, convoca, invoca y hasta suplica que hay que votar por Guillermo Lasso. ¿Quién entonces es la continuidad del morenismo? ¿Qué pensamiento ideológico representa la continuidad del morenismo? Yo no me puedo quedar quieto. ¿Queremos que el país continúe como está? Y cuando el propio Guillermo Lasso, que es la continuidad del morenismo, dice que la mejor ministra de este gobierno es María Paula Romo, piropo va, piropo viene. Y en medio del piropo que va y en medio del piropo que regresa, el pueblo ecuatoriano muriéndose de hambre. Nosotros, el Nuevo Progresismo, en esta unión por la esperanza, queremos reactivar la economía, queremos reactivar la producción, queremos recuperar el empleo a través del fortalecimiento y mantenimiento de la dolarización. Y escúcheseme bien, no a la campaña sucia y negativa, que la derecha neoliberal ni siquiera está siendo capaz de tejer e hilvanar una idea, un argumento, una propuesta. Nosotros fortalecemos y mantenemos la dolarización. ¿O acaso nos olvidamos que en los 10 años del gobierno progresista de Correa se mantuvo y se fortaleció la dolarización a través de políticas que generaron crecimiento económico, que reactivaron la producción y que generaron empleo, donde se disminuyó la inequidad y se disminuyó la pobreza? Pero también recuperar la producción, desarrollando verdaderos planes estratégicos de desarrollo en la economía social y solidaria a través de las micros, pequeñas y medianas y también grandes, a través de la recuperación de la ruralidad, a través del sector agropecuario, a través del encadenamiento y del desarrollo de la agroindustria, a través de un desarrollo industrial potente, a través de los desarrollos locales y territoriales, a través de una verdadera activación del turismo, pero también articulando con los territorios de la patria. Es hora también entonces de salir de ese hipercentralismo y volver a hablar de la necesidad de esos desarrollos locales y territoriales a partir de territorios y de regiones con verdaderas autonomías. Ahí están, en líneas generales, nuestras propuestas, que las vamos a desarrollar y las estamos desarrollando para compartirlas con ustedes. Yo no soy de campañas sucias y negativas. Ustedes me han conocido durante 15 años en el ejercicio periodístico y otros sectores en el ejercicio profesional particular, en que yo hablo con datos, a partir de datos oficiales, y que yo sustento todas mis argumentaciones como lo he hecho el día de hoy. Y tan solo para terminar y dejarles un ejercicio de reflexión social y de conciencia ciudadana. ¿Quién entonces es la continuidad del morenismo? Con eso les dejo. Ese gran pacto a partir de un plan de recuperación de la producción y del empleo en el Ecuador. Así es que, mis queridos amigos, recordemos lo que siempre les digo. La libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. En febrero, a ganar en una sola vuelta la presidencia y la vicepresidencia y a tener mayoría en la Asamblea Nacional para conquistar nuestra libertad y nuestra independencia. Un fuerte abrazo.